Lo que estás a punto de escuchar no es la versión pulida que aparece en los libros de historia ni en los comunicados oficiales. Según registros militares desclasificados y testimonios recopilados años después del conflicto, algunos de los ataques más devastadores en Afganistán no se anunciaron con explosiones masivas ni con grandes ofensivas visibles. Fueron silenciosos, calculados y, sobre todo, impredecibles. La verdadera amenaza no siempre venía corriendo colina abajo con armas en alto. A veces ya estaba allí, esperando, mezclada con la rutina diaria de la guerra. Presta mucha atención a esto, porque esta historia no trata únicamente de tácticas militares o de mapas estratégicos. Trata de la mente humana sometida a una presión constante, de soldados entrenados para identificar peligros claros, enfrentándose a un enemigo que entendió algo fundamental. El miedo más profundo nace cuando no sabes de dónde vendrá el próximo golpe. En Afganistán, la guerra no siempre comenzaba con un disparo. A menudo empezaba con una sensación, una intuición, un silencio demasiado largo. Durante los años más intensos del despliegue estadounidense, las patrullas recorrían una y otra vez las mismas rutas polvorientas. Caminos que parecían seguros porque ya habían sido transitados decenas de veces sin incidentes. Aldeas donde los niños saludaban y los ancianos observaban en silencio desde las puertas de barro. Todo parecía rutinario. Y esa era precisamente la trampa. Los combatientes talibanes aprendieron a estudiar esos patrones con una paciencia casi obsesiva. Sabían cuándo bajaba la guardia. Sabían cuándo la vigilancia se relajaba apenas unos segundos. Los informes internos hablan de ataques que no seguían una lógica convencional. Un artefacto explosivo improvisado colocado días antes, activado justo cuando el vehículo menos esperado pasaba por encima. Un francotirador que disparaba una sola vez y desaparecía entre la población local sin dejar rastro. Un encuentro aparentemente amistoso que, en cuestión de segundos, se transformaba en una emboscada letal. No había advertencias claras. No había señales obvias. Solo consecuencias. Para los soldados estadounidenses, esto redefinió completamente la experiencia del combate. El entrenamiento enseñaba a reaccionar ante amenazas visibles, pero no a convivir con la idea de que cualquier momento de calma podía ser el preludio de la muerte. Comer, dormir, hablar por radio. Todo se hacía con la sensación constante de que alguien observaba desde algún lugar invisible. El terreno mismo parecía conspirar contra ellos. Montañas, callejones estrechos, campos abiertos donde no había donde esconderse. Veteranos describen cómo esa incertidumbre se infiltraba lentamente en la mente. Al principio era solo cautela. Luego desconfianza. Finalmente, agotamiento psicológico. No podías desconectar nunca. Incluso dentro de una base, incluso al creer que estabas a salvo, la pregunta seguía ahí, golpeando una y otra vez. ¿Y si ahora? ¿Y si aquí? ¿Y si este es el momento? Esta es la primera capa de una guerra que rara vez se ve en las estadísticas. Una guerra donde el arma principal no siempre fue el explosivo o el rifle, sino la espera, la duda, la anticipación constante del desastre. Y esto es solo el comienzo. Porque a medida que avancemos, descubrirás cómo estas tácticas no solo mataron cuerpos, sino que dejaron cicatrices invisibles que muchos aún cargan en silencio. Para entender cómo la imprevisibilidad se convirtió en un arma tan poderosa, hay que observar con frialdad cómo evolucionó el enemigo. Al inicio del conflicto, muchos mandos estadounidenses esperaban enfrentamientos directos, batallas reconocibles, líneas claras entre ataque y defensa. Pero lo que encontraron fue algo distinto. Algo mucho más lento. Mucho más paciente. Los combatientes talibanes no tenían prisa. El tiempo jugaba a su favor, y lo supieron desde el principio. Mientras las tropas extranjeras rotaban cada pocos meses, los insurgentes permanecían. Observaban. Aprendían. Memorizaban. Sabían exactamente qué convoy pasaba primero, cuál cerraba la marcha, en qué punto los soldados se relajaban tras horas sin incidentes. La guerra se transformó en un ejercicio de observación silenciosa. Cada gesto repetido, cada rutina establecida, se convertía en información valiosa. Y esa información, tarde o temprano, se convertía en muerte. Uno de los elementos más perturbadores de esta estrategia fue el uso del entorno humano. Aldeas que parecían neutrales. Mercados llenos de vida. Caminos compartidos por civiles y militares. El enemigo entendió que la línea entre combatiente y no combatiente era el espacio más vulnerable de todos. No hacía falta disparar todos los días. Bastaba con hacerlo una vez, en el momento exacto, para que el miedo se quedara para siempre. Los relatos de veteranos coinciden en un punto inquietante. El ataque más efectivo no era el que causaba más bajas inmediatas, sino el que sembraba dudas.
Un solo disparo desde una colina lejana podía paralizar una unidad entera durante horas. Una explosión aislada bastaba para convertir cada objeto abandonado en una posible amenaza. Una motocicleta detenida al borde del camino dejaba de ser algo común y se transformaba en una sentencia potencial. Psicológicamente, el impacto fue devastador. La mente humana necesita patrones para sentirse segura. Necesita reglas. En Afganistán, esas reglas se rompían constantemente. Hoy el ataque venía de la derecha. Mañana desde atrás. Al día siguiente, no venía en absoluto, y esa ausencia era aún peor. Porque enseñaba algo peligroso, que la guerra podía atacarte cuando menos lo esperabas. Muchos soldados comenzaron a describir una sensación de despersonalización. El cuerpo seguía funcionando, patrullando, respondiendo órdenes, pero la mente estaba atrapada en un estado de alerta permanente. El corazón acelerado sin motivo aparente. Los músculos tensos incluso al sentarse. El sueño ligero, interrumpido por ruidos que quizá no existían. La amenaza ya no estaba afuera. Vivía dentro. Este tipo de guerra no buscaba victorias rápidas. Buscaba desgaste. Convertir cada día en una prueba mental. Obligar al enemigo a dudar de su propio juicio. Y funcionó. Porque cuando ya no confías en el silencio, cuando la calma se siente más peligrosa que el combate abierto, algo fundamental se rompe en la forma de experimentar la realidad. Y lo más inquietante es que estas tácticas no fueron improvisadas. Fueron refinadas con el tiempo. Mejoradas tras cada enfrentamiento. Aprendidas a través del error y del éxito. En la siguiente parte, entraremos en las microhistorias concretas. En los ataques específicos. En los momentos exactos en los que la rutina se transformó en horror absoluto, y la imprevisibilidad mostró su rostro más letal. El primer patrón claro apareció cuando ya era demasiado tarde para ignorarlo. No se trataba de grandes ofensivas ni de ataques coordinados a gran escala. Eran incidentes aislados, aparentemente inconexos, pero unidos por una lógica invisible. Cada uno ocurría en un contexto cotidiano. Una patrulla de reconocimiento. Un convoy logístico. Un control de rutina. Momentos que, en teoría, no debían convertirse en combates. Y sin embargo, lo hacían. Uno de los ataques más temidos comenzaba sin sonido alguno. Un artefacto enterrado días antes, a veces semanas, activado por presión o por control remoto. Técnicamente simple. Psicológicamente devastador. El vehículo avanzaba, el polvo se levantaba como siempre, las radios transmitían conversaciones triviales, y entonces, en una fracción de segundo, el mundo se rompía. Metal retorcido. Gritos. Silencio posterior. No había enemigo visible al que responder. No había objetivo contra el cual disparar. Solo daño ya hecho. Después venía el segundo tipo de golpe. Más silencioso aún. Un solo disparo. Preciso. Calculado. El francotirador no buscaba matar a muchos. Buscaba demostrar que podía hacerlo cuando quisiera. Un soldado caía. El resto se lanzaba al suelo. Miradas nerviosas buscando un punto imposible de identificar. Minutos. A veces horas. Sin respuesta. El tirador ya no estaba allí. Pero su presencia permanecía, flotando en el aire, mucho después de haber apretado el gatillo. Luego estaban los ataques que rompían algo aún más profundo, la percepción de lo humano. Un encuentro con civiles. Una conversación breve. Un gesto cotidiano. De pronto, un arma oculta. Una explosión a corta distancia. Estos episodios no solo causaban bajas físicas, destruían la confianza básica necesaria para interactuar con el entorno. Cada rostro se volvía ambiguo. Cada movimiento sospechoso. La guerra ya no distinguía entre frente y retaguardia, entre combate y vida diaria. Los veteranos relatan cómo estos momentos se quedaban grabados con una claridad brutal. No recuerdan mapas ni órdenes exactas. Recuerdan sensaciones. El calor. El olor metálico en el aire. El sonido sordo posterior a la explosión. Y, sobre todo, el instante previo. Ese segundo de normalidad absoluta antes de que todo cambiara. Ese es el recuerdo que vuelve una y otra vez, incluso años después. Con el tiempo, la tensión se acumulaba. Cada nueva patrulla era una negociación interna con el miedo. Cada salida implicaba aceptar que no había forma de anticiparlo todo. Que ningún entrenamiento podía cubrir cada escenario posible. El enemigo había entendido que la mente era el verdadero campo de batalla. Y allí, cada ataque impredecible era una victoria silenciosa. Esta escalada no fue accidental. Fue estratégica.
Cada táctica buscaba superar a la anterior en impacto psicológico. Menos ruido, más duda, menos enfrentamiento directo, más desgaste interno. En la siguiente parte, veremos cómo esta presión constante comenzó a quebrar algo esencial en quienes la vivieron, la noción misma de seguridad, incluso lejos del combate. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar de forma silenciosa pero irreversible dentro de las tropas. No fue un colapso repentino ni una derrota visible. Fue una erosión lenta, constante. La imprevisibilidad ya no era solo una amenaza externa, se había convertido en una condición permanente de existencia. El cuerpo estaba en Afganistán, pero la mente vivía siempre unos segundos en el futuro, anticipando el próximo desastre. Los informes psicológicos posteriores lo describen con precisión clínica, pero los veteranos lo explican de otra forma: nunca volvías a sentirte realmente seguro. Ni siquiera cuando no pasaba nada. Especialmente cuando no pasaba nada. Porque el silencio, después de tantos ataques inesperados, se transformó en una señal de alarma. Un silencio prolongado ya no era calma. Era sospecha. Las bases avanzadas, supuestamente zonas de descanso, no ofrecían alivio real. Cada sonido nocturno, un generador, pasos lejanos, el viento golpeando una lámina de metal, activaba el mismo reflejo. Ojos abiertos. Músculos tensos. Mano buscando el arma incluso antes de ser consciente de ello. El sistema nervioso no entendía de turnos ni de horarios. La amenaza podía llegar en cualquier momento. Y esa posibilidad nunca se apagaba. Esta presión constante empezó a afectar la toma de decisiones. Soldados exhaustos mentalmente, obligados a evaluar en segundos situaciones ambiguas. Ese objeto al costado del camino era basura o una bomba. Ese civil que se acercaba estaba pidiendo ayuda o preparando un ataque. No había respuestas claras. Solo probabilidades. Y equivocarse, en cualquier dirección, podía ser fatal. Para ellos o para otros. Aquí es donde la guerra impredecible mostró su efecto más profundo. No solo buscaba causar bajas. Buscaba forzar errores. Empujar a los soldados a un estado de hipervigilancia tan extremo que cualquier estímulo se volviera potencialmente mortal. La mente, diseñada para soportar picos breves de estrés, era obligada a mantenerse en ese estado durante semanas, meses, a veces años. Veteranos recuerdan el momento exacto en que se dieron cuenta de que algo dentro había cambiado. No fue durante un ataque. Fue después. Cuando regresaron a casa y seguían reaccionando igual. Ruidos fuertes. Multitudes. Calles tranquilas que, de repente, se sentían tan amenazantes como una ruta afgana. El enemigo ya no estaba allí, pero la guerra seguía activa en su interior. Este es el costo invisible de la imprevisibilidad. No aparece en gráficos ni en comunicados oficiales. Pero se manifiesta en insomnio crónico, en ansiedad constante, en una incapacidad para relajarse incluso en entornos seguros. La táctica había funcionado más allá del campo de batalla. Había reprogramado la forma en que estas personas percibían el mundo. Y aún falta el último nivel de esta historia. Porque cuando el conflicto terminó y las tropas regresaron, muchos descubrieron que la guerra psicológica no había terminado con ellos. En la última parte, veremos cómo esta experiencia dejó una huella duradera y qué significa realmente sobrevivir a una guerra donde el enemigo nunca daba aviso. Cuando las rotaciones terminaron y los aviones despegaron rumbo a casa, muchos creyeron que lo peor había quedado atrás. El uniforme se guardó. Las armas se entregaron. El desierto quedó lejos. Pero la guerra que habían aprendido a vivir no entendía de fronteras ni de finales oficiales. Porque el tipo de conflicto que enfrentaron en Afganistán no se apagaba con una orden de repliegue. Había sido diseñado para permanecer. Los ataques impredecibles no solo cambiaron la forma de combatir, cambiaron la forma de existir. La mente, entrenada durante meses o años para detectar amenazas invisibles, no sabía cómo volver a un estado normal. En teoría, estaban a salvo. En la práctica, el cuerpo seguía reaccionando como si cada día fuera una patrulla. Cada rutina civil, conducir, caminar por una calle concurrida, sentarse en un restaurante, podía activar la misma alarma interna que antes se encendía en una ruta afgana. Muchos veteranos describen una paradoja dolorosa: sobrevivieron a la guerra, pero no lograban sentirse vivos fuera de ella. La imprevisibilidad que antes los mantenía alerta ahora los mantenía agotados. El silencio seguía siendo incómodo. La calma seguía pareciendo falsa. Y la sensación de control, esa que el enemigo había aprendido a destruir, tardaba años en reconstruirse, si es que alguna vez lo hacía por completo. Este es el legado más profundo de esas tácticas. No fue solo el daño inmediato, ni las estadísticas de bajas, ni los informes oficiales.
Fue la transformación psicológica forzada. Convertir cada día en una posibilidad de amenaza. Enseñar a una generación de soldados que la seguridad absoluta no existe, que incluso lo cotidiano puede volverse letal sin previo aviso. Esa lección no se desaprende fácilmente. Sin embargo, dentro de este relato oscuro, también existe resistencia. Veteranos que, con el tiempo, aprendieron a nombrar lo que les ocurrió, a entender que su hipervigilancia no era debilidad, sino una respuesta humana a una guerra inhumana. A reconstruir la confianza, paso a paso. Lentamente. Con esfuerzo. Con apoyo. Porque sobrevivir a una guerra impredecible no termina cuando cesan los disparos. Empieza cuando se intenta volver a vivir. Este documental no busca glorificar el conflicto ni reducirlo a tácticas ingeniosas. Busca recordar algo esencial. Detrás de cada estrategia, hay mentes humanas que la soportan. Y cuando la guerra se convierte en una lucha psicológica constante, las cicatrices más profundas no siempre se ven. Permanecen en silencio. Exactamente igual que los ataques que las causaron. Si este relato te ayudó a comprender una dimensión poco visible de la guerra moderna, apóyalo con un like, comparte esta historia y suscríbete al canal. Porque recordar, entender y respetar estas experiencias es una forma de no dejar que se pierdan en el silencio.